Entonces, vayamos con la parte de entropía. La entropía es, digamos, como la medida del desorden. Sí, en palabras, o en términos simples. Esa viene a ser la entropía. Se simboliza con la letra S, ¿sí? Em, sería un término común que se utiliza, digamos, en universidad. El desorden, básicamente. Mide el caos del sistema, ¿sí? Em, Bien. Por ejemplo, vamos a ver acá. Ya. Por ejemplo, aquí. ¿Cuál estaría más desordenado? ¿Qué moléculas o qué átomos estarían más desordenados en ese caso? ¿Cuáles creen ustedes? ¿El sólido? Desordenados. Desordenados. Ah, el gaseoso. La gaseosa. Ajá, el gaseoso. ¿Por qué? Porque hay mayor movimiento cinético, ¿no? Mayor movimiento cinético. Exacto. La energía cinética que hay a nivel gaseoso es mucho más alta. ¿Sí? Las moléculas se van a golpear, digamos, unas a otras. Entonces, a nivel gaseoso hay mucho mayor desorden. Entonces, entropía, entropía igual desorden. ¿Sí? Entonces, mayor entropía, el sistema va a estar más desordenado. Menor entropía, el sistema va a estar más ordenado. ¿Sí? Por ejemplo, si nosotros queremos pasar, digamos, de estado sólido a estado líquido, aumentamos la entropía. ¿Sí? Vamos a Ah, tener que porque ellos aumentar. suman las moléculas. Exacto, vamos a aumentar la energía cinética de las moléculas. Puede ser, por ejemplo, agregando temperatura, ¿verdad? Aumentando la temperatura. Entonces, eh, eso puede hacer de que las moléculas se puedan mover mucho más rápido, ¿sí? Entonces, si nosotros queremos pasar de líquido, digamos, al gas, digamos, lo podemos aumentar agregando calor, siguiendo agregando calor y un estado gaseoso estaría mucho más desordenado aún, ¿sí? Entonces, eso viene a ser el, la entropía, ¿no? El desorden, básicamente, dicho en palabras sencillas, eh, medido, la unidad de medida de desorden, ¿no? Entonces, un valor que te dice que es, digamos, delta de S positivo, quiere decir que ahí va a haber un cambio positivo y que va a aumentar la entropía, ¿sí? Entonces, entalpía te mide calor liberado o calor absorbido en una reacción. Entropía lo que te mide es el desorden de la reacción, ¿sí? Entonces, supongamos que, por ejemplo, vamos a colocar acá, vamos a colocar aquí. Entonces, supongamos, ¿no? que X más Y está en estado sólido y ese está también en estado sólido, pero cuando reaccionan se forma A más B y A va a estar en estado líquido y va a estar en estado gaseoso, digamos. ¿La entropía aumenta o disminuye? Aumenta porque uno está en líquido y gaseoso y ahí son más dispersas las moléculas. Ujú. Perfecto, muy bien. En lo que nos vamos a fijar es que qué tanto cambia, digamos, los estados físicos, digamos, en los productos, ¿no? Nosotros comparamos los estados de acá con los estados de acá, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que el líquido y el gas tienen mayor entropía que el sólido. Entonces, si es que pasan de sólidos a líquido y gaseoso, vemos que la entropía va a aumentar, ¿sí? Y si, por ejemplo, tenemos 2A, ese es otro caso, ¿no? Ejemplo 1, ejemplo 2. Y 2A más B te produce, digamos, 4C más 6D, ¿la entropía aumenta o disminuye?
aumenta, porque aumentó el número, la cantidad de números. Ajá, ¿De cuál? también la entropía va a aumentar. Sí. Entonces es como, por ejemplo, ¿dónde estaría más desordenado? Si en el metropolitano hay 4 personas o hay 10 personas. En Donde donde hay hay 10, 10 ¿verdad? personas. Donde hay 10 personas. Entonces, lo mismo sucede ahí. Cuando hay mayor cantidad de moléculas, eh, la entropía también tiende a aumentar. ¿Sí? Entonces, aquí vemos que hay una, este, bueno, 2, 3 acá. Y a la derecha vamos a ver que tenemos 10. ¿Sí? Entonces, entropía, según me pregunta acá Ángel, quiere saber si la entropía es el orden o no. Sí, básicamente lo que mide es el desorden. Sí, un sistema. Entonces, entonces podemos ver que aquí aumenta, ¿no? De 3 a 10 moléculas, va a aumentar también. ¿Sí? Entonces, am, si tenemos, por ejemplo, 8 moléculas de A más 16 moléculas de B, y al final te produce 2 de C más 3 de D, la entropía aumenta o disminuye. La entropía disminuye. Disminuye la entropía, ¿verdad? La entropía va a disminuir. ¿Por qué? Porque estamos pasando 24 moléculas acá a 5 moléculas acá, ¿verdad? Entonces va a disminuir la entropía. Entonces, ya lo tienen. Ya tienen el concepto listo. Y con que sepan ese concepto, ya lo demás ya está mucho más fácil. ¿Sí? Entonces, vemos acá, ¿no? Que, por ejemplo, este, si nosotros queremos pasar de un sistema más desordenado a un sistema menos desordenado, lo que tenemos es que el valor del delta de S es menor a 0. ¿Sí? Delta en matemática y física se considera como variación. Cada vez que ustedes vean triangulito, significa variación. ¿Sí? Variación o cambio. Eso significa cambio. Ese triangulito que ustedes ven acá sale de la resta o suma, digamos, de algo inicial y algo final, ¿sí? O algo final y algo inicial. Entonces, es como, digamos, un valor, un símbolo, ¿no? Que se utiliza, delta, ¿sí? Que significa variación o cambio, ¿sí? Entonces, am, supongamos que acá tenemos, vamos a colocar algún ejemplo. Acá tenemos, digamos, acá tenemos 10 kilojoules por mol. Y acá tenemos 50 kilojoules por mol. Acá tenemos 100 kilojoules por mol. ¿Sí? Entonces, si nosotros queremos pasar de 100 a 50, ¿cuánto necesitamos? Menos Menos 50, ¿verdad? Menos 50. El valor acá tiene que ser negativo, menos 50, ¿verdad? Por esa razón que el delta de S es negativo, porque sería básicamente 100 menos 50, ¿verdad? Entonces, por esa razón que se toma un valor negativo. Básicamente la diferencia sería negativo, ¿sí? Pero si queremos pasar de 50 a 10 sería menos 40, ¿verdad? Entonces, el delta de S es negativo. Si nosotros queremos pasar de 10 a 50 sería más 10, ¿verdad? Más 40, perdón. Y de 50 a 100 sería más 50. Entonces, es eso, básicamente, ¿no? De ahí salen los valores, ¿sí? Y más o menos cómo tratamos de entender esa parte, ¿no? Eh, bien. ¿Alguna duda que tengan o pregunta? ¿Todo claro? todo claro de mi parte, profe. Ok, perfecto. Entonces, lo mismo sucede acá, miren, para que los ejemplos se entiendan mejor. Acá tenemos, ¿qué vemos acá? El coeficiente sería 1, ¿no? Se sobreentiende que es 1. Y luego, ¿a qué pasamos? Un coeficiente
de valor 2. Lo que les había mencionado anteriormente, ¿no? Cuando los valores, digamos, Aumenta. exacto, aumentan, también lo hace ¿quién? La Entropía, entropía. ¿verdad? Entropía, perfecto, muy bien. Entonces, si tenemos acá una molécula de tetróxido de nitrógeno y eso se forma, digamos, a dióxido de nitrógeno, eh, y hay dos moléculas acá, entonces la entropía va a aumentar. El movimiento cinético, digamos, de la molécula va a ser mayor, ¿sí? Entonces va a haber un mayor desorden, digamos, ¿sí? Entonces, luego cuando pasamos de 2, digamos, a 1, lo que va a suceder es justamente que va a disminuir la entropía, ¿no? Entonces, en el sentido directo, que es de izquierda a derecha, acuérdense que siempre así, de izquierda a derecha es directo y de derecha a izquierda es inverso, ¿sí? La reacción directa es una reacción, por ejemplo, les preguntan, ¿no? La reacción de nitrógeno, de formación de dióxido de nitrógeno, eh, es un delta DS positivo, ¿sí? Es una reacción entrópica positiva. Ustedes marcan verdadero, ¿verdad? Porque te dicen la reacción directa, porque va de izquierda a derecha. Pero si te dicen la reacción inversa es de productos a reactantes, ¿sí? Entonces, ahí tenemos también otro concepto, ¿no? Izquierda a derecha, reactantes a productos, reacción directa. Productos a reactantes, reacción inversa, ¿sí? Y también, ¿qué vemos acá? Por ejemplo, en el otro, aquí. Eh, Cómo también la entropía también aumenta, ¿no? En una disolución. Por ejemplo, acá tenemos cloruro de sodio. El cloruro de sodio es eh, viéndolo del tipo de forma, digamos, el cloruro de sodio es sólido, ¿sí? Es como, por ejemplo, te estás preparando un caldo, digamos, caldo de gallina, o estás preparando cualquier tu cevichito, por ejemplo, tu ceviche. Entonces, te preparas tu ceviche o tu sopa, digamos, supongamos que sopa. La sal va a estar forma sólida, ¿verdad? Estado sólido, que básicamente lo encuentras la sal de mesa en tu bolsa, ¿verdad? Una bolsa. Y eso sí que lo tocas es sólido, ¿verdad? Entonces es por eso que aquí lo representamos de la siguiente forma. Cloruro de sodio sólido. Si que ustedes ven ese símbolo que está acá, ese símbolo que está ahí, Es ¿lo sólido. ven? Ajá, está en estado sólido. Cloruro de sodio sólido. ¿Y el otro está en agua o cómo? ¿O qué significa AQ? No, si es que te dice sólido es porque está sólido, no está disuelto. Sólido, cloruro de sodio sólido, puro, ¿sí? Forma cristales, digamos, ¿sí? Pero luego ya cuando se forman los productos, digamos, cuando ya disuelves el cloruro de sodio en agua, ya pasa a AQ o AC. AQ proviene de inglés, aqueous. Lo que va a suceder ahí es que va a haber una ionización. Se va a solvatar el sodio y el cloruro. Sí, esos iones se solvatan, ¿sí? Por un proceso que se llama solvólisis, básicamente, de esos iones. Y si se dan cuenta ustedes, el ion sodio, el ion cloruro, este, el ion sodio y el ion cloruro van a estar ionizados. El agua es polar, los iones son polares. Entonces, polar se disuelve con polar. Por lo tanto, el sodio y el cloruro se van a disolver en una solución de agua, digamos, líquida. Entonces, eh, si vemos acá, si vemos acá muy claramente, pasa de sólido a acuoso, ¿verdad? Entonces, si que pasa sólido a acuoso, también la entropía va a aumentar, ¿sí? Porque ya no están formando cubos, acá ya no están formando un sólido, ¿sí? Se está disolviendo. Entonces, es que nosotros tenemos el paso contrario, digamos, el Más producto. desorden. ¿Cómo?
No, que en el segundo tiene más entropía porque hay más desorden, pero no. En el segundo, ¿qué segundo? Sí, en donde está con una Q, que Eh, dice, en eh, que está como yo. exacto. Sí, 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 cuando está solvatados esos iones, sí, tienen mayor desorden. Sí. Entonces, cuando pasas sólido, acuoso, también aumenta la entropía. Sí, cuando se disuelve, básicamente, también va a aumentar la entropía. Entonces, eh, sí, ¿lo entendieron esa parte? ¿O tienen alguna pregunta por ahí? Yo La tengo entropía una es pregunta cuando se sobre disuelve, ¿no es cierto? No, la cómo es entropía el es la desorden. medida del desorden, digamos. Sí, entropía es la medida del desorden. La Ah, variación, digamos, de los cambios físicos tiende a aumentar o disminuir la entropía. ¿Sí? Ya, Entonces, gracias. ustedes van a ver que las moléculas, por ejemplo, en el caso del cloruro y el sodio, al inicio van a estar más ordenadas, van a tener menos movimiento cinético, ¿sí? Pero luego, ya cuando disuelve, digamos, agregas la sal, digamos, en el agua, las moléculas, o en este caso los iones, sodio y cloruro, van a estar disueltos ahí. El movimiento cinético de estas moléculas va a ser mayor, ¿sí? Entonces, vamos a explicarlo en una pizarra para que se vea mejor. Entonces, ¿puedo borrar esta parte o quieren copiarlo aún? ¿Puedo borrar para explicarlo ahí? Chicos, ¿puedo borrar la pizarra? Bórralo, bórralo. Bórralo. sí. Entonces, eh, los iones como tal, cloruro y sodio, forman, digamos, eh, cubos, digamos, una especie de cubos. Entonces, por acá están la molécula de sodio y por acá son los de cloruro, ¿sí? Y así sucesivamente, sodio y cloruro, sodio y cloruro, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, si nosotros agregamos acá, lo agregamos en agua, vamos a tener que los iones sodio y los iones cloruro, ¿sí? Entonces, bien, eso se puede colocar de la siguiente forma. Cloruro de sodio sólido más agua líquida genera sodio acuoso más cloruro acuoso, ¿sí? Entonces, nosotros vemos esto, ¿no? Ahora, el cloruro de sodio es un sistema ordenado, ¿sí? Mucho más ordenado que el agua. Entonces, eh, la entropía, digamos, del sodio viene a ser menor que la del agua, ¿sí? ¿Por qué? Porque básicamente en estado sólido el movimiento cinético de los átomos es mucho menor. Están ordenados, más ordenados. La energía no es cero. Sí hay algo de movimiento, pero el movimiento es muy pequeño. Entonces, el agua también tiene cierto movimiento, ¿no? Porque, por ejemplo, acá, vamos a dibujar acá. Vamos a ver esa parte. Ya, en un jarro con agua, digamos, vamos a tener acá el agua y vamos a tener acá los pares de electrones. Acá van a estar los pares de electrones y acá los hidrógenos. Ay, no, eso no. Vamos a borrar esa parte. Ya. Entonces, vamos a tener así el agua, ¿no? Las moléculas de agua. Van a estar por ahí dando vueltas. Entonces, supongamos que están en estado líquido, ¿no? Pero luego cuando ese cloruro y ese sodio entra en contacto con el agua, se produce un proceso de ionización. El sodio va a pasar a sodio más uno, el cloro menos uno, cloruro, básicamente. Se solvatan, ¿no? Entonces, am, entonces, vamos a colocar acá esto. Ya. Entonces, ¿por qué se solvatan? Porque básicamente el sodio tiene carga positiva y el cloro tiene carga negativa. El agua es
tiene una carga parcial positiva aquí y una carga parcial positiva aquí también. Los hidrógenos tienen carga parcial positiva. ¿Por qué? Porque el oxígeno, al ser electronegativamente más fuerte, digamos que el hidrógeno, retira densidad electrónica. Los electrones se atraen hacia él. ¿Por qué? Porque tiene mayor electronegatividad. Y eso se representa de la siguiente forma. Un ρ, el signo negativo. Entonces van a haber polos, digamos, en el agua. Polos positivos y un polo negativo. Entonces la densidad electrónica es la que la va a tomar, digamos, el oxígeno. ¿Sí? Entonces se va a formar un diferencial de electronegatividad. La nube electrónica del oxígeno va a retirar densidad electrónica. ¿Sí? Entonces, eh, estos vectores que ven ustedes acá se em, indican hacia dónde va la electronegatividad. ¿Sí? La electronegatividad básicamente sería la diferencia entre el oxígeno menos el hidrógeno. Vemos que el oxígeno retira mayor densidad electrónica, por lo tanto, el oxígeno presenta una carga negativa, mientras que los hidrógenos van a quedar cargados positivamente. Entonces, este sodio, digamos, al tener una carga positiva, va a tener una reacción que se denomina, una interacción que se denomina ion-dipolo. ¿Sí? Porque ion, ¿por qué? Porque el sodio es un ion. Dipolo porque el agua es dipolar. ¿Sí? Entonces, luego tenemos el cloruro y lo mismo va a suceder con otra molécula de agua. O sea, lo mismo, tenemos otro par, cargado positivamente, cargado negativamente, cargado positivamente, y acá va a haber una interacción, ¿no? Ion-dipolo. Entonces, hacer los iones polares y el agua también polar se disuelven, se logran disolver. Entonces, esas interacciones que están ahí presentes hacen que la energía cinética, digamos, o el movimiento, digamos, de los iones con la molécula de agua sea mayor. Acá nosotros podemos ver que el cloro y el sodio están en un estado, digamos, como que de menos movimiento cinético. Sin embargo, cuando ya se ioniza esto, ya la energía cinética, digamos, aumenta. ¿Sí? Ya cuando está solvatado. ¿Hay alguna duda, chicos? ¿Se entendió? ¿Hay alguna pregunta que tengan por ahí? ¿Entendieron, chicos? ¿O no? Todo claro. Todo claro, profesor. Ok, perfecto. Eh, Carla, ¿qué parte deseas que explique? Ah, ok, ok, ok. Ya. Perfecto. Cualquier cosa que no entiendan me escriben y podemos resolver sus dudas. Entonces, al igual que hicimos con el cálculo de la entalpía, también lo podemos hacer con el caso momento, de la entropía, ¿verdad? Entonces, si es que nosotros restamos la entropía de los productos y la restamos con de los reactantes, vamos a tener la entropía de la reacción, ¿verdad? Si nosotros tenemos, y a ver, acá, esos son nuestros reactantes. Recuerden que lo de izquierda es reactantes y lo de la derecha sería productos, ¿sí? Entonces sería la entalpía de formación de C más D menos, aquí es sin corchete, entonces sería menos, la entalpía de, aquí dice que lo vemos de la siguiente forma, sería así, corchete, 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 y eso sería más. Pero como aún multiplicado, digamos, sería menos, y acá menos por más, menos, por eso lo han puesto menos. Menos el, la entropía, perdón, de A más la entropía de B. Pero todo es entre corchete, ¿verdad? Porque es reactante, perdón, productos menos reactantes. ¿Sí?
Entonces, igual acá. Productos menos restantes. ¿Sí? Entonces, sabiendo eso, tenemos el siguiente ejemplo. ¿Sí? Vamos a, acá ya está la resolución, así que no hay ningún, problema al hacerlo. Vamos a dar, ¿les parece? ¿Cuánto tiempo desean para que lo hagan? ¿Cuánto tiempo desean para que hagan el siguiente problema? Chicos, ¿cuántos minutos quieren? 3 minutos, profesor. Ok, vamos a darles 3 minutos entonces. Corre la cuenta desde ahorita. 3 minutos. Recuerden que esto viene en un examen, ¿no? Y en un examen no pueden demorarse 3 minutos. Lo máximo 1 minuto más o menos. Entonces, lo que más se quiere en un examen es hacerlo, tener habilidad. Sí, entonces te viene este ejemplo en el examen, trata de hacerlo en menos de 1 minuto para que puedas, te alcance tiempo para las demás preguntas, ¿no? Entonces, como nuestra primera clase, vamos a dar 3 minutos. Ustedes pueden, chicos, vamos. Ustedes pueden. Negativo punto 18. 5.18. Eh, sí, no lo he realizado. No tengo la respuesta, pero acá está la respuesta. Así que luego al final lo corroboramos. ¿Está bien? Pero sí, supongo que esa es la respuesta porque... No, me olvidé que decía 25 grados. Ah, ok. Pero la temperatura en este caso no afecta. Es una temperatura estándar, digamos, que ya se aplica. Va.
Bien, chicos, ¿cuánto les salió? ¿Terminaron? Chicos, ¿les salió? Menos 5.18. A ver, veamos la respuesta. Sale menos 5.18, muy bien. Menos 5.2 por ahí, más o menos. Muy bien. Sí, de Eh, hecho, el 8 es mayor que 5 y se puede redondear a 2. exacto, sí, exacto. Muy bien, muy bien, muy bien. Felicidades. Entonces eso quiere decir que sí lo están entendiendo. Sí, como ven, no es algo difícil, pero si es que lo ven o sea, lo ven eh, digamos, por primera vez probablemente sí les parezca un poco difícil, pero no es complicado, es un tema muy fácil que suele venir también en los exámenes. Entonces, lo mismo que habíamos aplicado para el caso de entropía, lo mismo, pero en este caso es entalpía, ¿verdad? 1 multiplicado por la entropía de formación del dióxido, ¿verdad? Sería CO2, sería este 213,64, 1 por esto, más 2 multiplicado por 188,72, que es del agua, en estado gaseoso, ¿sí? Menos, y eso acá debe salir un valor, ¿verdad? Menos lo de acá, de los reactantes, ¿verdad? 1 por 186, que sería lo de acá, 186,2, más 2 por el oxígeno, 2 por 100, 205,03. Eso se resta 591,08 y 596,03, perdón, y te sale menos 5,2. ¿Sí? Entonces, esta sería la entropía de reacción. ¿Lo entendieron todo? ¿Lo entendieron, chicos? ¿O desean que lo explique nuevamente? ¿Lo entendieron? Con Ah, confianza. profesor, ¿Cómo? eh, el dato de 25 grados centígrados importa en el ejercicio. No importa. O sea, para este caso no importa los 25 grados. ¿Por qué? Porque ya son valores que se destacan en el laboratorio. Sí, en el laboratorio, estás en el laboratorio de química y esos, supongamos que em, ya están estandarizados esos valores. Ya son valores estándares todos, de todos esa temperatura. Lo mismo sucedería si le dijeran a 100 grados Celsius. Lo mismo le dijeran si es que fueran a 200. Pero el valor de la entropía no va a ser el mismo. El valor de la entropía va a cambiar. Pero para ese caso, la entropía resulta que son estos valores que les están dando. Para 100 grados Celsius probablemente sea mayor, ¿sí? Entonces, ya son valores de entropía que ya han sido estandarizados, que ya han sido calculados a esta temperatura, ¿sí? Entonces, todos estos de acá, que ves acá, datos, son valores de entropía a esta temperatura, todos a la misma temperatura. Por lo tanto, la entropía a 25 grados Celsius va a ser esta, 596,3, ¿sí? Entonces, eh, por el momento a nosotros no va a influir esa temperatura en el resultado. Pero ya si es que le dan, por ejemplo, con un cuadro, digamos, comparativo y te dice esta entropía a 100 grados Celsius, esta entropía a 200, esta a 20, ahí sí ustedes tienen que seleccionar exactamente las que son de 25 grados Celsius. ¿Por qué? Porque ustedes les están calculando la entropía de reacción aquí, a 25 grados Celsius. No les están preguntando a 100 ni a 200, ¿sí? Entonces, esto es todo esto es a 25 grados Celsius, ¿sí? ¿Resolví tu duda o aún hay otra pregunta? Sí, profesor. Ok, perfecto. ¿Alguna otra duda, chicos, que tengan?
Sí, dime, Carla. ¿Qué pasó? ¿Por qué cuando resta se cambia el orden? O sea, productos menos restantes. Ah, eh, es como habíamos visto, ¿no? Vamos a ver el gráfico. Lo que vamos a ver justamente es esta resta en algunos casos es positiva. Sí, los valores pueden ser positivos o negativos, ¿verdad? En el caso de que ahorita vamos a am, hay una palabra, ahí vamos a poner algunos ejemplos, ¿sí? Vamos a colocar algunos ejemplos. Por ejemplo, aquí, ¿no? Aquí ven que la entropía, digamos, aumenta, ¿sí? Porque lo que estamos viendo acá son los productos y los estamos comparando con los reactantes, ¿verdad? Lo más probable es que aquí el valor de entropía sea mayor a uno o menor a uno. En el caso de la disolución de cloruro de sodio en agua, mayor a uno o menor a uno. ¿Qué dicen? Chicos. No, no sería menor a uno. Menor a cero, perdón, menor a cero. Lo siento. Sería menor a cero o mayor a cero. ¿Qué creen? ¿Qué dijo? En el caso de acá, en el caso que les den a ustedes el valor de la entropía del sodio acuoso, cloruro acuoso y el cloruro de sodio sólido. Supongamos que le dan entropía, ¿no? Entropía para el sodio, entropía para el cloruro y entropía para el cloruro de sodio en estado sólido. Suponiendo que sucede eso, ¿no? ¿Qué esperarían? ¿Que la entropía sea positiva, es decir, mayor a cero, o que la entropía sea menor a cero? La entropía de reacción. Menor a cero. ¿Cuánto? Menor Menor a a cero. cero, seguro. Ah, no, mayor a cero porque está así, diferente, sí. Ajá, mayor a cero. ¿Por qué? Porque la entropía va a aumentar, ¿sí? Entonces, cuando el sistema, digamos, eh, aumenta, digamos, la entropía va a ser mayor a cero, ¿sí? Aumenta el desorden, aumenta la entropía y aumenta su valor, digamos, también de la entropía. Por lo tanto, se espera que en esta reacción de acá, el valor de la entropía sea mayor a cero, ¿sí? Mayor a cero. Pero, ¿qué sucede en el caso contrario? Vamos a colocar este mismo ejemplo, pero en el caso contrario. Acuoso, cloruro acuoso, llega de forma cloruro de sodio sólido. En este caso, la entropía de la reacción es mayor a cero o menor a cero. En la Menor a ecuación de cero Roth. porque está que se junta. Menor a cero. Muy bien. ¿Por qué? Porque hay cambio de estado, digamos, y la entropía, ajá, muy bien, Abigail, va a ser va a tomar un valor negativo. Muy bien. Entonces, la entropía va a disminuir cuando disminuye el desorden. Entonces, disminuye el desorden, disminuye el valor de la entropía. Aumenta el desorden, aumenta el valor de la entropía. Entonces, esa es la conclusión que podemos llegar hoy. Entonces, bien, a ver aquí. Ahorita voy a preparados porque ahorita voy a sacar o a elegir a cada uno de ustedes. Y si es que pierde, aquel que pierda va a contar un chiste, sea cualquiera que pierda. ¿Les parece? ¿Les parece, chicos? ¿O no? Normal. Normal. Ah, ya, normal. Ya vamos, estamos motivados. No, muy bien, muy bien. Así me gusta, chicos. Muy bien, perfecto. Ah, para una captura. Ok.
¿Qué ejercicio? Nos dice Abigail para volver al ejercicio que nos dejó. ¿A cuál? ¿Cuál ejercicio, Abigail? ¿Cuál ejercicio? Que sería menos 5.2. Ya, sí. Vamos a volver acá a hacerlo. Esa es la primera parte. Tómale captura y me avisas. Vamos, chicos. ¿Qué diapo? ¿Cuál diapo? Esta. ¿Esta? ¿Qué ejercicio? ¿Esta? ¿Esta? Eh, ok. Traten de usar el micro, chicos. No sean tímidos. Ustedes pueden decir. Creo. A ver, o la pizarra. No sé. Traten de usar el micro, chicos, porque ok. Sí, eso era, muchas gracias. Ok. Listo. Ya, vamos entonces. Veamos. Ya, ok. A ver, vamos a llamar al azar. A ver, vamos con Liz. En el caso 1A, ¿la entropía es positiva o negativa? Liz. ¿La entropía segura? ¿Negativa o positiva? Traten de usar su micro, chicos. Porque para que sea más chévere, porque como estoy usando mi celular y mi laptop a la vez, no puedo ver la pizarra y a la vez el mensaje. La entropía Ok. es negativa, ya que está formando un líquido que está. No, está más desorden, que sería más positivo. Ajá, la entropía es mayor o menor a cero. Mayor, porque está en desorden. Está Ajá, muy medio por lo cosa. tanto, ¿aumenta la entropía o disminuye la entropía? Aumenta. Aumenta la entropía, muy bien. La entropía aumenta. Muy bien. Una pregunta, Siguiente ejemplo. ¿Qué? una pregunta. Sí, dime. ¿Podría decir que cada vez que haya descomposición, la entropía va a ser mayor? Bueno, va a aumentar. Y cada vez que haya adición, va a disminuir. Depende. Depende mucho también del estado en que se encuentre. Por ejemplo, si es que es X y es, eh, digamos, gaseoso, y si es que lo estás pasando por un sistema frío, y acá te sale Y en sólido más Z en sólido, te das cuenta que aquí es sólido, y acá es sólido. Pero las reacciones en su mayoría de descomposición sí aumentan en entropía. En su mayoría aumentan la entropía. Y la de Entonces, siempre adición, que, disculpe, en la de adición sí disminuye. Sí. entonces Porque siempre que pase por calor, ¿verdad? ¿cómo? Entonces siempre que pase por calor. Eh, no entiendo. ¿Por calor? Porque dijo que pasa como medio frío. No. Esto significa frío Sí. y eso significa calor. Por ejemplo, Ujú. X más Y se somete a calor o a frío, digamos. Frío, esto es a frío y te da Z, digamos. Es una reacción en medio frío. Y Z más triángulo con Y, esto es calor. Se le somete a calor y te da Z pasa Y. Pero volviendo al tema, en su mayoría, sí. En su mayoría, sí. Las reacciones de descomposición aumentan la entropía. Y las reacciones de adición disminuyen la entropía. Porque el valor de los
de los moles es mayor en el caso de descomposición y en el caso de la adición el número de moles de los productos es menor, ¿sí? Por ejemplo, acá vemos una reacción donde están pasando de 2 moles a 1 mol, ¿verdad? Por lo tanto, Abigail, ¿verdad? Abigail, en segundo caso, 2B, ¿aumenta o disminuye la entropía? Disminuye, ¿Cómo? disminuye, ¿Cómo? disminuye. ¿Abigail? ¿No se escucha? No, ahora sí. Disminuye. Ajá, delta de C menor a 0. Por lo tanto, la variación de la entropía es menor. Sí, disminuye, menor a 0. Disminuye la entropía. Bien. Muchas gracias. Ujú, sí, de nada. ¿Y acá cuántos moles vemos? 2 y acá 1, ¿verdad? Acá vemos 2 moles. Vamos al siguiente ejemplo. Creo que hay otra Una duda en persona. el chat. Profe, solo cuando queremos saber si es negativo o positivo, los procesos a temperatura constante solo se toman en cuenta los productos, ¿verdad? Tomas en cuenta el producto y el reactante. El estado del producto y el estado del reactante, tanto moles como el estado en el que se encuentran. Sí. Profe, solo cuando queremos saber si es negativo o positivo, los procesos a temperatura constante solo se toman en cuenta los productos, ¿verdad? En- Cuando no tienes, por ejemplo, aquí no tienes el valor de la entropía, tienes que deducir si es que el valor es menor o mayor a 0. En este caso tienes que ver, 1, número de moles, y 2, en el estado físico que se encuentran, sea sólido, líquido, gaseoso o acuoso, ¿sí? Tienes que ver el número de moles, que es N, y el estado físico en que se encuentra. Por ejemplo, aquí, en el caso 1C, a ver, vamos a ver con Carla. Vamos, Carla, trae la elegida. 1C, aumenta o disminuye la entropía. Aumenta la entropía. No, antropía no, entropía, con E, con E, con E. Ajá, muy bien, muy bien. Eh, Sería, aumenta o disminuye. Aumenta o disminuye, Carla. ¿Segura? Aumenta. Disminuye porque está que se juntan los dos. Y a la hora de juntarse, se unen las moléculas y sería, disminuye, ya que hay menos Ah, desorden. exacto, muy bien. Disminuye la entropía menor a 0, ¿verdad? Acá tenemos 3 moles en los reactantes y acá tenemos 2 moles en los productos. De 3 pasa a 2, ¿sí? Entonces, si tenemos menos moles en los productos, por lo tanto, eh, la entropía va a ser menor a 0. Va a estar más ordenado o más desordenado entrópicamente. Más ordenado o más desordenado. ¿Qué creen? Más ordenado. Ajá, perfecto. Más ordenado. Muy bien. Un valor de S menor significa que está más ordenado. Sí, vamos a hacerles un gráfico aquí vamos a colocarles aquí un diagrama de un resumen básicamente. ¿Sí? Voy a colocarles acá el resumen. Entonces, vamos a hacer una raya y vamos a colocar más desorden quiere decir que delta de S es mayor a 0.
y aumenta el número de moles en productos y también, digamos, eh, si está sólido y pasa a acuoso, aumenta. Y digamos, si está sólido y pasa a líquido, aumenta. Y está en líquido, si está en líquido y pasa a gaseoso, también aumenta. Y si está en sólido y pasa a gaseoso, también aumenta. ¿Sí? Son ejemplos, digamos. Y menos desorden. Esto se traduce como mayor entropía. ¿Sí? Menos desorden. Delta de S negativo, menor a cero. La cantidad de moles en los productos es menor. Y si pasa de acuoso, digamos, a sólido, también disminuye. Si en nuestro caso pasa de, digamos, líquido a sólido, disminuye. Si es que pasa de gaseoso a líquido, disminuye. Si es que pasa de gaseoso a sólido, disminuye también. Y disminuye la entropía. Y por lo tanto está más ordenado. Más ordenado y estaría menos desordenado. ¿Sí? Y acá estaría menos ordenado y estaría más desordenado. Y acá es un ejemplo súper brutal. Sí, para que ustedes lo tengan ahí. ¿Sí? ¿Se entendió o no se entendió? ¿Entendieron? ¿Hay alguna pregunta que tengan? Ok, entonces vamos a hacer de nuevo las siguientes preguntas. Entonces, elija la muestra con mayor entropía. Entonces, nos dicen, vamos a ver, ¿quién sacamos ahora? Vamos con alguien que no haya participado hasta el momento. Juan Manuel, la 2A. La 2A. ¿Qué dices? ¿Aumenta la entropía o disminuye la entropía? Ajá, aumenta. Aumenta, muy bien. La entropía viene a ser mayor a cero. ¿Aumenta por qué? A mayor temperatura, mayor energía cinética. Mayor movimiento de las moléculas, de los átomos, y eso va a hacer que aumente el desorden, ¿verdad? Entonces la temperatura también afecta ahí, digamos, en el grado de desorden, ¿sí? En entropía. Entonces, el siguiente ejemplo. Un mol de cloruro de sodio sólido o un mol de cloruro de sodio, ambos a 25 grados Celsius. Vamos a ver con Cami. Vamos, Cami. Aumenta, disminuye. Aumenta, disminuye. ¿Qué dices? Cami, ¿estás ahí? Abigail, ¿aumenta o disminuye? Ah, Cami, ya respondió Cami. Aumenta. Ah, no, perdón. ¿Qué estoy diciendo? Compara un mol y ya, el A
o el B. Estoy equivocando. Rayos. Este es A. Sí. Este es A y este es B. ¿Sí? ¿Cuál tendría mayor entropía? ¿Un mol de cloruro de sodio sólido o un mol de ácido clorhídrico gaseoso? ¿Cuál tendría mayor entropía? Ajá, el mol de HCl, muy bien. Este mol de HCl. Sí, estaba haciendo la pregunta incorrecta. El de HCl gaseoso, ¿verdad? Porque ves acá que ajá, está en estado gaseoso, mientras acá está en estado sólido. Entonces, preguntando de nuevo el enunciado número, el A. ¿Un mol de hidrógeno gaseoso o un mol de hidrógeno gaseoso a 100 grados Celsius? Preguntando de nuevo. Había lapsus, lo siento. En el caso 2A, ¿un mol de hidrógeno a 25 grados Celsius o un mol de hidrógeno a 100 grados Celsius? ¿Qué dicen? Ajá, de hidrógeno a 100 grados Celsius, ¿verdad? Entonces, en el primero, 2A, sería este, ¿verdad? El de hidrógeno a 100 grados Celsius. Y en el segundo ejemplo sería el de ácido clorhídrico en estado gaseoso, ¿verdad? Entonces, bien, ¿cuál sería entrópicamente más desordenado? ¿O cuál tendría mayor entropía? Sería, en el caso A, un mol de hidrógeno a 100 grados Celsius, y en el caso B, un mol de ácido clorhídrico gaseoso a 25 grados Celsius. Vemos acá el estado y acá vemos la temperatura, ¿verdad? ¿Se entendió? ¿Se entendió, chicos? Sí. Y entre la A y B sería la. Entre la A y B sería la O sea, el último de un mol de H2 gramos de gaseoso a 100 grados Celsius y un mol de HCl gramos a 25 grados Celsius. Ganaría el A. sí, ganaría la un mol de hidrógeno a 100 grados Celsius. Ajá. Sí, por el efecto de la temperatura. Sí, muy bien, sí. Carla tiene una pregunta, a ver. No entiendo, Carla, tu pregunta. Sí, lo está comparando. ¿Cuál es más? No, no. Ah, ¿no tienes una duda? Es pregunta. Ok. No entiendo tu pregunta, Carla. ¿Cuál es tu pregunta? Ah, ninguna pregunta. Ah, ok. Solo estás exprimando. Ok, perfecto. Ok. Entonces, luego vamos a ver el tema energía libre de Gibbs. ¿Sí? Entonces, ah, ¿quedó claro? ¿Todos entendieron la parte de entropía? ¿Me entendieron? ¿O hay alguna pregunta que tengan ahí para poder avanzar con este tema, que es energía libre? ¿Entendieron, chicos? Sí, se entendió. Ok, ya, perfecto. Bien. Antes de continuar, les envié al chat un PDF que es de los cursos que se van a dictar a partir de esa semana. No sé, creo que está muy abajo el, el- el PDF.
sé dónde está. Pero vamos a dictar los días. Acá está. Voy a verlo de nuevo. ¿Dónde está? Ahí les envío el curso. Está. No está tan caro, digamos. Está 20 soles es por un mes. Y bueno, vamos a dictar cursos de química y biología. Si es que desean este, inscribirse, pueden hacerlo. Entonces, eh, y se van a ver esos temas que están ahí en el PDF. Si deseamos información, está ahí también el número y nada más. Y también les voy a pasar el link de Telegram que tenemos. Un momento. ¿El lunes anterior te editó las clases o no? Cuando fue, no, el uno que tocaba miércoles, ¿no? ¿Editó las clases, no? ¿O de julio? De junio. Sí, bueno, oficialmente empieza esta semana. Esta semana y ahí están las fechas. Eh, como aún se estaba armando el horario, am, las fechas se actualizaron, digamos, y empieza a partir del día miércoles, creo. Voy a ver de cuándo empieza. Son solo lunes, miércoles y viernes. Sí, a ver, vamos a ver. Voy a ver el PDF. Un momento. ¿Sí le llegó el PDF ahí o no? Sí, ok. Creo que sí. Entonces, vamos a proyectar el documento. Bueno, son estas clases que se van a dictar. El día miércoles empieza con estos temas: el átomo, primeras teorías atómicas, números cuánticos, tabla periódica. Luego en biología, el viernes, este, 10 de junio. Podemos modificar la hora, digamos. Puede ser más tarde, digamos, porque sé que a veces algunos tienen clase. Y también para que no choque con sus otras clases, podemos dejarlo un poco más tarde si es que ustedes desean. Ya no empezaría la 9, sino la de 10, por ejemplo. Porque algunos tienen otros cursos. Entonces, podemos empezarlo a las 10 y que serían hasta las 10 y 11 y media más o menos. Y un poco más. Luego también célula, estequiometría, tejidos, digamos tejidos vegetales, crecimiento, eh, función también de protección que tienen esos tejidos. Cinética de equilibrio, vamos a ver tipo de reacciones, velocidad de reacción. Nutrición también, respiración, ¿no? Anaeróbica, aeróbica, ciclo de Krebs, fosforilación oxidativa, glucólisis, todo eso. Intercambio de gases en plantas y animales, todos esos temas. eh, por Zoom, igual con este mismo link. Y se va a grabar la clase y luego lo vamos a subir para que ustedes lo puedan ver de nuevo si en caso se pierde, se perdieron esa clase. Es electroquímica también, celdas galvánicas, y todo ello. ¿No? Reacciones redox, vamos a ver este tema de cuál es la diferencia entre una celda y otra, reproducción también, ciclo celular, reproducción sexual en flores, plantas, reproducción humana. Y es de 20 soles y es por un mes. Y si es que desean, bueno, se va a dictar un seminario, digamos, de cualquiera de estos temas. Método de detección de drogas, digamos, cómo detectar, por ejemplo, que se trata digamos, pasta básica de cocaína y no se trata, digamos, de harina, ¿no? O algunos otros métodos más. Ese es un ejemplo simple nada más que le doy. Fundamentos de PCR, esto, los que van a medicina, probablemente lo van a ver en, digamos, en la parte de biología celular.
se puede replicar, digamos, a ADN, ARN también, a través de técnicas, que es PCR. Entonces lo vamos a ver de forma didáctica para que ustedes lo puedan entender. Descubrimiento de fármacos, docking molecular y todo ello. Entonces vamos a ver algo superficial nada más. Biología del cáncer. Son temas, digamos, que son opcionales. Que pueden elegir aquí uno de ustedes y se puede armar, digamos, la exposición de tal forma de que ustedes puedan aprender un poquito más, ¿no? Son temas que son muy tocados, al menos para los que van a áreas de la salud, ¿no? Métodos, por ejemplo, de detección de metales pesados, digamos, en agua, enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión, por ejemplo. Síntesis de aspirina, si ustedes desean, pueden más o menos tener el conocimiento de cómo se sintetiza la aspirina a nivel de laboratorio, que no es difícil. Fisiología de la altura, como la altura, por ejemplo, puede afectar tu sistema o influye en tu, digamos, en tu organismo. Y es 20 soles, nada más. Entonces, si es que ustedes, bueno, invitan a 10 personas, o van a tener, si invitan, por cada persona que invitan, van a tener 10% de descuento. ¿Sí? Y ya, entonces, bien, sería eso nada más. Continuamos con la clase. Continuamos con la clase. Entonces, si quieren inscribirse, ahí está. Ahí están los números y pueden consultar. ¿Sí? Entonces, sigamos con la parte de energía libre de Gibbs. ¿Sí? O también denominada energía libre. Entonces, por ejemplo, ¿qué sucede cuando digamos, veamos, ya, ¿qué se le viene a la mente cuando mencionan la palabra espontáneo? ¿Qué es espontáneo, por ejemplo? ¿Qué se le viene a la mente? Chicos, ¿qué se le viene a la mente cuando menciona la palabra espontáneo? ¿Natural? Ya, natural, ¿cómo así? ¿Natural, sintético? ¿Eso? ¿Una reacción? Claro, una reacción, ya, pero una reacción ¿de qué tipo? O sea, ¿cómo clasificarías o cómo describirías esa reacción? Por propia voluntad, ¿no es cierto? Ajá, como que se da por sí sola, ¿no? O sea, ocurre, básicamente que ocurre, ¿no? Por sí sola. Eh, Energía libre justamente lo que ve es eso, ¿no? No, la espontaneidad de una reacción. Por ejemplo, eh, vamos a colocar acá. Por ejemplo, ¿han visto esas cadenitas de oro que tienen acá? Tienen una cadenita de oro y acá tienen no sé, una cruz. Entonces acá, bueno, es una cabeza y cuerpo. Entonces es una cadenita, ¿no? De oro, digamos. Supongamos que es oro. El oro, el oro se oxidará con el oxígeno. ¿Se oxida el oro con oxígeno? No. No, ¿verdad? No ocurre. No se oxida. Tiene que haber un oxidante mucho, mucho, mucho más fuerte para que el oro se pueda oxidar. ¿Sí? El oxígeno no puede oxidar al oro. Es por eso que el oro y la plata, por ejemplo, ¿sí? Eh, mm, Fiables. el oro, por ejemplo, y la plata no se oxidan con el oxígeno. Entonces son reacciones no espontáneas, ¿sí? Que no se dan básicamente, no se van a dar. Entonces esas reacciones no se dan, ¿sí? Pero, por ejemplo, si es que nosotros dejamos hierro más oxígeno en el medio, me da óxido de hierro, que luego se va a oxidar a óxido férrico, ¿sí?
Entonces, con el paso del tiempo. Son procesos de oxidación. Oxidación también lo van a encontrar en algunos libros como corchete O, ¿sí? Por ejemplo, el hierro se oxida y pasa a óxido ferroso. Este O significa que se ha oxidado, porque los agentes oxidantes no solamente son el oxígeno, también existen otros agentes oxidantes, ¿sí? Si nosotros queremos graficar, digamos, un proceso de oxidación, queremos colocarlo mediante una ecuación, vamos a colocarlo flechita y arriba vamos a encontrar un paréntesis, un corchete, perdón, y la O adentro, O mayúscula. Eso quiere decir que el hierro está oxidado. De hierro 0. ¿Cuál es el estado de oxidación de aquí? Del hierro. 0, ¿verdad? Y en el lado derecho sería -2 y el hierro tendría esa oxidación de +2. Para que el hierro pase de 0 a hierro 2 más, quiere decir que ha perdido 2 electrones. ¿Sí? Ha liberado 2 electrones. Entonces esto se denomina oxidación. Entonces, el oro no se oxida en presencia de oxígeno. ¿Sí? El oxígeno no es un agente oxidante fuerte, digamos, que pueda oxidar al oro ni a la plata. Por eso que, por ejemplo, llegan algunas personas que dicen, digamos, supongamos, ¿no? Que para el día del padre le regalas a tu papá una cadena que lo has hecho en tu curso de, no sé, en tu curso de colegio, digamos. Entonces, es el día del padre, tú vas contento y le regalas tu cadena que lo has hecho, digamos que te costó hacerla, digamos, 5 soles. Entonces, tú vas contento y le regalas a tu papá y a la semana ya se está oxidando. Más aún si tu papá se baña con esa cadena, entonces se comienza a oxidar. Y esa es una reacción espontánea, digamos. Poco a poco se va a ir oxidando, ¿sí? Pero si es que es una cadena, digamos, de oro, digamos, no se va a oxidar. Por eso sucede que hay algunas personas que son alérgicas, ¿no? Hay algunas personas que te dicen, yo no puedo usar arete que no sea de oro o de plata, porque es obvio casi porque esa, esos metales que están ahí presentes en, en, en las cadenas, digamos, o en algunos, o en aretes, se comienzan a oxidar poco a poco, ¿sí? Se oxidan poco a poco y ¿qué genera eso? Que ese óxido, digamos, que se libera ahí, pueda infectar, digamos, o pueda generar una reacción alérgica en esas personas. Muchas veces creen que son, digamos, botados esas personas porque no usan, salvo eh, oro o plata, digamos, en aretes, digamos. Pero no, es que de verdad algunas personas son demasiado alérgicas a esos tipos de bisutería que les causa generalmente alguna infección, digamos, alguna alergia. Entonces, eh, hola Lenin, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido. Entonces, el oro no se puede oxidar con el oxígeno. ¿Sí? Existen otros métodos que, que permiten sacar oro, digamos, de algunas minas, ¿no? Que es utilizando otros métodos, ¿no? Se utiliza ahí mercurio, por ejemplo. El mercurio se utiliza para extraer oro, ¿sí? El mercurio se junta con otros agentes oxidantes y lo que genera que justamente el oro se disuelva y luego se decanta eh, mediante métodos electrolíticos. Bien, entonces esta reacción no es espontánea, ¿sí? Porque no sucede. Bien, ¿dónde vemos esto? ¿Dónde vemos esto, la espontaneidad en una reacción? Nosotros consumimos a diario carbohidratos, ¿verdad? Entonces, al consumir carbohidratos, nosotros estamos utilizando la energía que tienen estas moléculas, ¿verdad? Estamos oxidando los carbohidratos y se van a oxidar, digamos, C6, H12 o 6,
y pasa dióxido de carbono, ¿sí? Existe un proceso que se denomina descarboxilación oxidativa, que eso, los que se unan, lo van a ver en la parte de respiración celular. Entonces, pasan por un proceso que se denomina descarboxilación oxidativa. ¿Por qué? Descarboxilación porque esos carbonos que están acá, esta molécula grande de glucosa, digamos, esta biomolécula se va a descomponer en dióxido de carbono. Si nos damos cuenta acá, el carbono está trabajando con esta oxidación de cero, el hidrógeno con +1, y el carbono está con esta oxidación de +4, ¿sí? Entonces está pasando de cero, está pasando a carbono +4. ¿Qué está sucediendo? Se está oxidando, ¿verdad? Descarboxilación porque se está liberando CO2. Y oxidativo porque el carbono se está oxidando de cero a +4. Ese dióxido de carbono que tú liberas cuando exhalas el aire, es ese mismo dióxido de carbono producto de las descarboxilaciones oxidativas que ha tenido la glucosa dentro de tu cuerpo, dentro de la mitocondria, ¿sí? Entonces, es por eso que es importante, ¿no? Es importante la ingesta de carbohidratos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, supongamos que no comes por mucho tiempo, ¿sí? Hay otros procesos para que produzca tu cuerpo glucosa y regule los niveles de glicemia en tu sangre, ¿sí? Algunas personas, por ejemplo, ya comienzan a sentirse mal, digamos, con mareos. ¿Por qué? Porque por la falta de ingesta de carbohidratos, que es la principal fuente de energía, ¿sí? Entonces, am, digamos, la oxidación que tiene es- esta- estas moléculas como glucosa, por ejemplo, dentro de la célula, tienen que tener un valor, valor negativo de delta de G para que esta reacción sea espontánea. Entonces, delta de G negativo quiere decir que la reacción es espontánea. Y delta de G positivo quiere decir que la reacción es no espontánea. ¿Sí? Delta de G positivo no espontáneo y delta de G negativo espontáneo. Entonces, eh, lo que esperamos aquí, por ejemplo, aquí, es que esto tenga un delta de G positivo, ¿verdad? Porque es una reacción no espontánea, ¿sí? Entonces, y sin embargo, para la reacción, digamos, de la oxidación de la glucosa, tiene que tener una reacción, una delta G negativo, ¿sí? Porque la reacción viene a ser espontánea, se da como tal. ¿Hay alguna duda hasta acá, chicos? Que tengan. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Se entendió o no? Ok, entonces vayamos a la siguiente, Oye, Luz, ¿y el óxido aúrico? óxido úrico. Ajá. ¿Ya qué tiene? Es que usted dijo que no se podía sumar el oxígeno más el oro. Eh, ¿Esto? Sí. Este, puedes oxidar el oro, pero no con oxígeno, sino otros agentes oxidantes. Eh, es una mezcla de agentes oxidantes más mercurio. Y eso hace que el oro se oxide. Sí, pero el oxígeno es un oxidante débil que no puede oxidar Vamos a colocar acá un diagrama. Vamos a colocar acá un diagrama, un momento.
Ya, ese es el diagrama de oxidación del oro, ¿sí? Entonces, vemos el oro como si se puede oxidar, pero no con oxígeno, sino con otros compuestos. Vemos también como con electricidad, digamos, puedes oxidar, digamos, ciertos compuestos, ¿sí? Aplicas voltaje básicamente y tú puedes oxidar o reducir esos compuestos. Entonces, también el efecto del pH, que es justamente, este, va a afectar, digamos, en la, en la oxidación o reducción, digamos, del oro. Entonces, eh, tú puedes oxidarlo, pero aplicando otros agentes oxidantes, no necesariamente el oxígeno. Sí, entonces, Claro. sí, aplicas otros agentes, no el oxígeno. Eh, y esos son los estados de oxidación del oro, ¿no? Y cómo pueden encontrarse también en el medio, ¿sí? Trióxido de oro, oro en estado iónico y dióxido de oro también. Entonces puedes oxidarlo de diferentes formas. También aplicando, digamos, corriente eh, y aplicando también este cambio de variación de pH, ¿sí? Generando un medio más ácido, un medio más básico, dependiendo qué producto quieras obtener ahí, ¿sí? Si quieres obtener, por ejemplo, trióxido de oro, vas a aplicar un medio básico. La reacción tiene que ser en medio básico. Si quieres tener oro en estado 3 más, en solución, digamos, tienes que aplicarlo en medio ácido y a cierto voltaje, ¿no? Entonces, eso probablemente lo veamos también superficialmente, también en la parte del curso, ¿no? De electroquímica. Bien, luego eh, tenemos que esta es la ecuación para la energía libre. Aquí no nos vamos a centrar en esta ecuación porque probablemente eso lo vean mucho más adelante. Eso para términos, eh, para pre, no lo ven. Pero lo que trata de decir esta reacción, esta ecuación, es que la espontaneidad de una reacción va a depender mucho de la temperatura y va a depender mucho de la entropía y la entalpía. Entonces, esos son algunas de los parámetros que se utiliza para el delta de G, que es la espontaneidad o no espontaneidad de la reacción, ¿sí? Entonces, aquí lo que les pueden preguntar es que, por ejemplo, la temperatura, la entropía y la entalpía afectará la energía libre de Gibbs o la espontaneidad de la energía libre de Gibbs. La respuesta es verdadero, sí, sí afecta. Entonces, eh, la energía libre de Gibbs, que justamente es un valor que determina la espontaneidad o no de una reacción, se ve influenciada por la entalpía, la entropía y la temperatura, ¿sí? Entonces, y acá es algo lo que le mencionaba, ¿no? Que delta de AG negativo es una reacción espontánea, delta de G igual a cero, significa que está en equilibrio, y delta de G positivo mayor a cero es no espontáneo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una reacción espontánea, ¿cuál sería? La degradación, digamos, o la oxidación de un clavo, digamos, con oxígeno, ¿verdad? Porque se va a ir oxidando de poco a poco. Sí, en presencia de oxígeno se va a ir oxidando. Acá tenemos oxígeno y se va a ir oxidando, ¿sí? Y una reacción no espontánea es aquella que no se va a dar. Digamos que X pasa a ser G, pero tiene un delta de G positivo. Entonces, prácticamente lo que nos está diciendo es que esa reacción no se dé.
Para eso se utiliza, o para que esa reacción se dé, se utilizan otros factores, como por ejemplo el uso de enzimas o catalizadores. Entonces, estas enzimas o catalizadores permiten que este delta de G se vuelva negativo. Cuando el delta de G pasa de positivo a negativo, estás haciendo que la reacción pueda darse. Y eso lo hace generalmente en presencia de enzimas y catalizadores. Entonces, las enzimas son catalizadores biológicos. ¿Sí? Las enzimas son generalmente proteínas que se encargan de muchos procesos en tu organismo. Por ejemplo, cuando tú comes, digamos, tu pollo a la brasa, estás comiendo papa, ¿verdad? ¿Y la papa qué contiene? Almidón, principalmente, que es un tipo de carbohidrato, un carbohidrato complejo. Las enzimas como la amilasa, por ejemplo, la amilasa salival, comienza a hidrolizar esos enlaces eh, de polisacáridos que tiene el almidón. Entonces, esos como tal probablemente se hidrolicen, pero a una velocidad muy lenta. Pero esas enzimas lo que van a hacer es también que aumente, digamos, la catálisis, digamos, o la ruptura de estos carbohidratos y que luego se puedan absorber a nivel intestinal. Entonces, estas enzimas justamente lo que hacen es hacer que este valor de ciertos procesos biológicos eh, sea negativo, el delta G sea negativo. ¿Sí? Quiere decir que es una reacción espontánea que se puede dar básicamente. ¿Sí? Entonces, eh, eso es lo que sucede, ¿no? También, otra cosa que vamos a ver probablemente en el curso es la unión, por ejemplo, de un fármaco con su célula, con un receptor, digamos. Tenemos acá una célula y acá tenemos un receptor. Entonces, por ejemplo, digamos, tenemos un fármaco que vamos a ver, vamos a ver algunos casos. Por ejemplo, tenemos un fármaco que es X, fármaco X, y está haciendo o teniendo un efecto, digamos, sobre esa célula. Pero esta célula tiene que tener un sitio para este fármaco, ¿sí? Para que este fármaco se pueda unir a ese sitio y pase así, pase a estar aquí, este fármaco, algo así, y acá este X, el delta de G tiene que ser negativo. Si es que el delta de G es positivo, ese es espontáneo. Espontáneo. El delta de G tiene que ser negativo. ¿Para qué? Para que la unión de ese fármaco X, que yo le llamo X, pueda unirse acá a esta célula y pueda tener un efecto sobre la célula. ¿Sí? Por ejemplo, esta es una célula cancerosa. Y esta es una célula cancerosa, por ejemplo, esta es cáncer, una célula cancerosa, ¿no? Y esa célula, este fármaco, digamos, ha viajado por el torrente sanguíneo y las células van a tener un receptor para ese fármaco. Si es que el delta de G de, de este fármaco es negativo, va a poder unirse al sitio de unión de esta célula cancerosa, ¿sí? Pero, sin embargo, si el delta de G es positivo, este fármaco no se va a poder unir a esa célula cancerosa. O sea, no lo va a hacer. Esto acá no se une, no sucede. Entonces, el delta de G tiene que ser negativo para que este fármaco se pueda unir, digamos, a ese sitio de unión, ¿sí? Entonces, si es que el delta G es positivo, esa unión, digamos, a ese sitio específico no se va a dar. Entonces, el delta de G ustedes lo van a ver en química, en lo que van a llevar en probablemente ingeniería química, y los que van a la parte de salud también, probablemente lo vean ahí. Entonces, lo que mide acá es espontaneidad de una reacción, ¿sí? Entonces, lo que te mide es eso, ¿no? Lo que te dice es que si es que la reacción es espontánea o no, ¿sí?
Entonces, ese es un ejemplo, digamos, que tenemos ahí. Y acá, por ejemplo, tenemos algunos ejemplos, ¿no? Nos dice que el nitrógeno diatómico más hidrógeno te genera amoníaco. Y el delta de G es 0. Nosotros podemos deducir acá que la reacción está en equilibrio, ¿sí? Entonces, en el examen al menos de uni para ingeniería suele venir estos tipos de preguntas de entropía, entalpía, energía libre de Gibbs. Entonces, nos dice que básicamente esto está en equilibrio, ¿sí? Y esta es una reacción no espontánea que no se da, básicamente, porque el valor es positivo. Es decir, la descomposición del óxido de magnesio no se da por sí solo, ¿sí? No se da que se reduzca, digamos, el magnesio estado 2 más a magnesio 0. No se da, ¿sí? Tiene que hacerlo en presencia de catalizadores. Perdón, catalizadores puede ser también o agentes reductores, ¿sí? Entonces, esta reacción es no espontánea, no se da por sí sola, no se da. Una reacción espontánea es cuando tiene el delta de G negativo, ¿sí? Entonces, el hidrógeno más oxígeno, ¿sí? Que se encuentran, puede formar agua, ¿sí? Si tú tienes balones de hidrógeno acá y tienes otro balón de oxígeno por acá, tú puedes formar agua a partir de esos balones que tienes acá, ¿sí? Y eso, ¿cómo determinas que esa reacción sí va a ocurrir con el del valor de delta de G? Entonces, ¿estos valores para qué te sirven? ¿Para qué los utilizarías? Entonces, sabiendo tú estos valores, tú puedes predecir si tu reacción va a ocurrir o no. No necesitas necesariamente ir a un laboratorio y juntar, digamos, el compuesto A y el compuesto B para ver qué sale. ¿Por qué? Porque tú tienes los valores teóricos. Lo que hacen esos valores es ahorrarte todo ese tiempo de- y material también, de ver si es que junto esto más esto, a ver qué sale, se da o no se da. Entonces, tú puedes predecir si esa reacción es factible o no es factible. Por ejemplo, eh, si es que yo dejo el óxido de magnesio por un montón de tiempo y espero encontrar magnesio sólido más oxígeno, eso nunca lo voy a ver. ¿Por qué? Porque claramente, eh, teóricamente, esa reacción no se da, ¿sí? Porque yo ya sé el valor del delta de G. No es necesario que yo deje láminas de óxido de magnesio en un ambiente vacío, digamos, sin oxígeno, sin nada, eh, y esperar de que como producto yo encuentre magnesio más oxígeno, porque esa reacción claramente no se va a dar, ¿sí? Pero si, digamos, estás en un laboratorio y te dan balones de hidrógeno y balones de oxígeno y te dicen que vas a hacer una mezcla ahí con ese hidrógeno y ese oxígeno y esperas obtener agua, eso es afirmativo, ¿verdad? Porque claramente aquí el delta de G nos está diciendo que esa reacción sí es factible, que sí se puede dar. Entonces tú tienes el valor acá del delta de G. Entonces este valor de delta G te predice si es que esa reacción es factible o no es factible, si es dable o no dable, si es que ocurre o no ocurre. ¿Sí? Espontánea quiere decir que ocurre espontáneamente. Lo espontáneo no ocurre. ¿Sí? A menos que le agregues otros factores externos aquí para que pueda ocurrir. Y en equilibrio, que básicamente están ahí. Se forman productos y se forman reactantes a la vez. ¿Sí? ¿Hay alguna duda hasta aquí, chicos? ¿Preguntas que tengan? ¿Se entendió? Sí, ¿Sí? Ok. Creo que ya es un poquito tarde. Creo que lo podemos terminar la siguiente clase. Ya nos falta muy poco, porque la mayoría ya está un poco, creo que cansados, que es un poco tarde. Y creo que sería eso por hoy. Nada más ya lo demás lo podemos ver la siguiente clase.
Aquí vemos otros ejercicios y nada más. Entonces, eh, lo terminamos de ver la siguiente clase, chicos, ¿ya? Entonces, escriben a ese número que les envié y... Ah, el PDF Disculpe, una pregunta. sí, Allí en los ejercicios que usted está, bueno, en lo que está explicando, los valores con los que está trabajando para que me dé este resultado de 474 han sido los que nos ha dado en el TPK anterior, ¿verdad? no. Esos son valores, digamos, que ya son, O sea, de cada cantidad, por ejemplo, aquí es que oxígeno molecular. Esto. sí, esto se No, saca igual como había... Sí, dime, perdón. como lo que habíamos sacado hace rato, ¿verdad? Exacto, lo mismo, lo mismo. Productos menos reactantes. Siempre acuérdate de los números de moles. Ya, está bien. Entonces, aquí lo mismo nada más. Si es que todo tu suma, digamos, o todo tu cálculo te sale menos, quiere decir que la reacción es espontánea. Por ejemplo, aquí salió negativo, menos 818. La reacción será claramente este, la oxidación del metano en oxígeno, con presencia de oxígeno, sí te va a producir dióxido de carbono más agua, ¿sí? Si que tú realizas este proceso de combustión completa, se va a dar, ¿sí? Porque aquí, teóricamente, te está dando un valor negativo, que la reacción sí es factible, sí es dable, ¿sí? Pero ¿qué hubiera pasado si es que la reacción te hubiera dado positivo? Claramente esa reacción no se da, ¿sí? Lo mismo que habíamos visto en la entropía y entalpía, el mismo tipo de cálculo. Y a temperatura estándar, ¿no? Siempre te dan una temperatura. Entonces, eso quiere decir que ya se ha estudiado estos valores, ¿sí? Este, a esas condiciones, ¿sí? Se ha obtenido ese resultado y ya. Entonces, eh, Muchas gracias. ya, de nada. Carla me pregunta, solamente, sí, hay vamos a enviar un formulario. Lo que se desean inscribir, digamos, hay un formulario que estoy, vamos a colocar acá. Ustedes pueden llenarlo. Eh, vamos a... mm, un momento. Un momento, chicos. Ya. Los que desean inscribirse pueden llenar el formulario. Y hay una parte donde dice subir el comprobante, digamos, y pueden subirle ahí si que desean. Entonces, aquellos que se inscriben y me avisan. Y creo que me está preguntando Carla qué otro curso. Bioquímica, eh, este, física, química orgánica, química general, eh, biofísica también algo, eh, biología, algo de microbiología también y fisio también. Am, bien, entonces esa sería digamos, el documento donde pueden ustedes inscribirse. Si tienen alguna duda, de todas formas, me pueden escribir. Pueden escribirme a este número. Ahorita les envío mi número. Ya. Y si no hay alguna otra duda, entonces eh, espero que les haya, bueno, servido la clase y el PDF. El PDF está subido, bueno,
lo subió Leonardo, si no me equivoco, al Classroom que está en química. Ahí está todo esto. Entonces, la siguiente clase básicamente hacemos un repaso de todo esto. Probablemente les coloque algunas preguntas para, como ya hemos terminado esos tres temas, entropía, entalpía y energía libre de Gibbs, lo más probable, justamente en ejercicios, voy a prepararles una separata de ejercicios para poder eh, desarrollarlos en clase. Entonces, ya acabamos este PDF. La idea es esa, ¿no? Terminamos el PDF, comenzamos con los ejercicios. Entonces, ya hemos terminado entropía, entalpía y energía libre. La siguiente semana sería full ejercicios. Entonces, y luego así sucesivamente, ¿no? Terminamos los ejercicios, terminamos esos ejercicios, comenzamos la parte teórica. Una vez que terminamos la parte teórica, full ejercicio de nuevo. Entonces, la siguiente clase van a ser full ejercicios de, bueno, de exámenes anteriores, probablemente, y algunos otros libros, para que quede bien plasmada, digamos, esa parte, ¿no? Entonces, bien, la siguiente clase van a ser ejercicios y como les digo, ¿no? Si es que quieren inscribirse, pueden inscribirme a ese número y ya les brindo información. Ya listo. De nada, Lucía. Entonces, nos vemos. Tengan un buen inicio de semana, chicos. Hasta la próxima. Un honor, ha sido un honor para mí.